Está con nosotros el doctor Carlos Ronderos, colombiano, y hoy se encuentra en medio de la montaña. Hace un momento que nos conectábamos, me decía que está en un lugar tan remoto que ni el COVID llega. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Muy agradecido por esta invitación y por tener la oportunidad de esta charla, que seguramente será muy enriquecedora dado la dinámica que tú le pones a este espacio. Así es de que mil gracias y aquí estamos. Muchísimas gracias y de verdad es un honor por muchas razones. Una, por ser colombiano, un país hermano, un país que ha vivido altas y bajas y que ha sido un referente también para América Latina y para México en el tema social, en el tema de movilidad. Un gran país, don Carlos, y veo que se encuentra en medio de la montaña, ¿cierto? Así es, me salí de Bogotá a la cuarentena, una casa aquí que tenemos en las montañas cerca de Bogotá, donde, como te decía, no entra ni el coronavirus, pero tampoco entra el internet ni el celular, lo cual es un problema para estas lides. Afortunadamente hoy tengo muy buen internet. Excelente, excelente, don Carlos. Bueno, pues vamos a empezar la dinámica de esta charla. Primero que nada, comentarle que estas charlas se han venido haciendo. Ya sabe que yo no soy comunicólogo y mire, me puse hoy la camisa, ¿eh? Hoy traigo bien puesta la camiseta, como decimos acá en México. Estas charlas, yo no soy comunicólogo, ni es un programa de radio, ni de revista, ni de diversión, no es tratar de entretener a la gente. Lo quise hacer para aprovechar el tiempo, aprovechar este tiempo de pandemia y que la gente está en casa, para traer personajes de la vida pública y privada que nos permitan generar juicios de valor. Así es que la dinámica pues es muy simple. Primero conocer quién es el personaje, quién es don Carlos Ronderos, qué pensaba de niño, quién era, dónde nació, cómo se preparó. Y después entraremos en una charla franca de saber la vida profesional, pública, y cerraremos con una visión global del mundo de hoy de América Latina. ¿Le parece? Me parece muy bien, Jorge. Perfecto. Pues adelante, platíquenos un poquito de Carlos Ronderos, el niño, el joven, el adolescente, qué estudió, dónde estudió, quién era de niño. Bueno, voy a ser muy breve. Yo nací en un pueblito aquí en el oriente colombiano que se llama San Gil, donde mi padre estaba montando una fábrica de cementos. Eh, Estudié la primaria aquí en Bogotá, buena parte de mi bachillerato interno en Inglaterra. Terminé el bachillerato aquí en Bogotá. Soy economista de la Universidad del Rosario. Me obtuve una beca del gobierno británico para hacer la maestría. Hice un MPhil en Latin American Studies y hacer un doctorado. Eso lo hice en la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde viví 5 años. Durante ese periodo entonces en total, entre los casi 4 años de bachillerato que estuve y los 5 años de universidad, estuve en la Gran Bretaña, he estado como 9 años. Cuando regresé casi que de mi vida útil había estado igual tiempo allá que acá. De manera que esa es mi formación profesional. Después de eso, ya de viejo, a los 50 años, me metí a hacer otro doctorado en el ESADE en Argentina. En el primero hice un doctorado más hacia historia económica, en el segundo más de economía, de manera que le he dedicado mucho tiempo a la academia y esa es mi formación académica en estos, y después de eso mucho estudio. He estado con una vida académica muy intensa, he sido profesor de muchas universidades y muchos cursos. Allá estuve en su bello país, en Guadalajara, en el Centro Internacional de Casos, haciendo el curso de redacción y de casos para empresariales y de casos para aprendizaje. Y tengo un par de casos publicados con la Universidad con el TEC de Monterrey también. Entre las cosas que he publicado y los libros que he publicado, tengo unos casos con el TEC de Monterrey. Don Carlos, a ver, para entrarle un poquito al tema que a veces los latinos, a veces nuestra gente de nuestros países no entiende muy bien, porque parecería que los latinos nacimos y estamos hechos para participar en un mercado y en una sociedad
que no crece o que es más bien hacia adentro, hacia el interior. Como un joven naciendo en un país como Colombia, muy parecido a México en muchas cosas, ¿cómo piensa cuando se va al viejo continente, cuando se va a un país de primer mundo? ¿Y por qué regresa a Colombia? ¿Por qué Carlos Ronderos, después de salir de su país y tener algunas carencias como las tenemos en México y conocer una cultura, conocer un país, conocer una sociedad de primer mundo, por qué no opta por quedarse en el viejo continente en un estado de confort mucho más cómodo que regresar a Colombia? ¿Por qué regresa Carlos Ronderos a Colombia? Bueno, yo la verdad, mi primer internado sí fue que me mandaron mis padres, así es de que no tuve mucha opción. Claro que cuando me vine no me quería venir. Y de ahí que apliqué a la beca y me la gané para hacer la maestría y el doctorado. Pero yo siempre sentí un gran compromiso público eh, y una convicción de que uno, viniendo de un país de estos con las inequidades tan grandes que existen, era necesario estar presente en la batalla de la igualdad, en la lucha por mejores condiciones para la mayoría de los ciudadanos. Eso lo tuve siempre muy claro. Y en mi formación académica, pues tomé muchas de las ideas del socialismo que me inspiraron para mi accionar político de los años tempranos. Cuando regresé a Colombia, estuve muy activo con la izquierda colombiana en temas tan extremos como llegar a invasión de tierras y demás, y crear movimientos cívicos populares. Y de ahí salió mi primer libro que se llama Bogotá, Inventario de la Pobreza. Es un recuento muy interesante de cómo se formaron todos los barrios periféricos de la ciudad de Bogotá, con las migraciones que han venido de la violencia. De manera que eso fue una época pues, de mucho idealismo, de mucha lucha social en un país muy convulsionado. De manera que eso fue una experiencia maravillosa y eso me llevó a meterme en la política, a estar presente en la política, en la academia. Y esos fueron mis primeros años de profesor en la Universidad Nacional de Colombia y de militante político eh, y de productor en esa primera etapa de productor de cultura, a través de una compañía que creé para promover la cultura a través del video y recoger. Y el trabajo más importante que se hizo en esa época fue recoger la historia política de Colombia. Yo venía de una formación inglesa donde los ingleses escriben sus memorias. Los latinoamericanos no escribimos ninguna memoria de nada. Nos vamos porque todo es secreto, todo es guardado. Entonces me puse en la tarea y recopilé 100 horas de entrevistas con los personajes que ya que se iban a morir, y contando la historia con sus diferentes versiones. Y produje una obra muy importante que se llama Colombia, dos obras, una que es la historia política de Colombia del 30 al 70, en video con los protagonistas, y otra que es Colombia, Rebelión y Amnistía, que es todas las rebeliones y las amnistías de Colombia, desde el golpe fallido en el año 40 del presidente López hasta la paz, la amnistía del gobierno Belisario Betancur, el M-19. De manera que entre la vida, y mientras tanto como profesor de historia, de la vida académica, la vida social, esos fueron mis primeros años de regreso y era parte del compromiso y la razón por la cual volví. Cuando habla y coincido plenamente que los latinos en general no tenemos memoria, ¿es porque nos da flojera estudiar la historia o porque quien la escribe le conviene escribirla de esa manera, doctor? No, como decía el gran historiador de Cambridge, H.C. Carr, eh, la historia la escribe, el que la escribe cuenta la historia como él la vivió, desde su perspectiva. Y la misma historia contada por 5 personajes diferentes es diferente, porque cada cual tuvo una posición en ellas. No, yo creo que aquí
La historia no se escribe primero porque no hay una formación epistolar y de redacción como existe en Inglaterra. Y segundo, porque eh, hay muchos guardados, hay muchos secretos, hay muchos arreglos debajo de la rana que cuando uno hace un ejercicio como esto se develan, porque el uno cuenta una historia y el otro que estuvo en la misma reunión cuenta otra historia totalmente diferente y dice, no, aquí está alguien está diciendo mentiras. Entonces permite confrontar y develar cosas que no se sabían, las traiciones y las cosas muy propias de nuestra pequeña política. Entonces fue un ejercicio muy interesante de historia y eso después me llevó a escribir un libro que se llamó Colombia, Rebelión de Amnistía, que edité con Editorial Planeta, una editorial grande española, sobre historia de Colombia, que es un libro de historia bastante completa sobre el conflicto en Colombia. Don Carlos, cuando hemos tenido invitados por aquí también que han tenido la oportunidad de ser mexicanos y que se preparan, estudian en el extranjero, en países de primer mundo, y les ha sucedido lo mismo. He encontrado un común denominador que cuando están en otros países y voltean a ver lo que está ocurriendo, en este caso en México, en tu caso en Colombia, se incomodan, encuentran la línea de decir, basta, vamos a regresar y vamos a luchar por cuestiones sociales. Y hablan de socialismo, más no significa comunismo. Hablan de izquierda, más no significa de radicalismo. Conociéndote, doctor Ronderos, eres una persona pro comercio, pro apertura, pro desarrollo. ¿Esto no choca un poquito o es contradictorio con la izquierda o tenemos una percepción errónea de la izquierda? Jorge, el que a los 20 años no es comunista no tiene corazón y el que a los 40 sigue siendo comunista no tiene cabeza. Entonces, A ver, uno, me gustó mucho. A ver, repítenos lo más despacio y vamos entrándole, masticarlo ahí. el que a los 20 años no es comunista no tiene corazón. Y el que a los 40 años sigue siendo comunista no tiene cabeza, Ok. porque obviamente es un sentimiento hacia las inequidades que es desgarrador, pero a medida que avanza la vida uno va entendiendo la complejidad del asunto y obliga a tener posiciones menos radicales, mucho más en Colombia, donde esa izquierda se fue confundiendo con una lucha armada totalmente distorsionada que llegó a los crímenes atroces, a los secuestros. Entonces, pues obviamente esa radicalización nuestro país y en muchas regiones de América Latina ha llevado a una confrontación innecesaria. Adicionalmente, yo nunca fui político profesional. Yo desde muy joven he trabajado y como le digo, tuve una empresa de promoción cultural que fue donde hacía mis temas de historia. Y durante todo el tiempo que estuve activo en la política, después de estos periodos, fui secretario de gobierno y alcalde encargado de la ciudad de Bogotá, muy joven. Eh, y después de eso fui elegido en dos ocasiones concejal de la ciudad, que es Bogotá es como un estado porque es un distrito especial. Y fui presidente de la corporación. Pero durante todo ese tiempo que fui político, nunca fui político profesional. Inclusive durante todos esos años estuve trabajando en el desarrollo del World Trade Center de Bogotá, del World Trade Center de Panamá, del World Trade Center de Santiago de Chile, vinculado con esta causa de World Trade Center desde hace muchos años y siempre tuve una actividad privada paralela y de negocios paralela a la actividad política, obviamente haciendo una separación muy contundente y que no se mezcle nunca la política con los negocios. Decía un profesor de la Universidad de London School of Economics en Londres que uno debe tener el corazón dividido en cuatro compartimientos que nunca se mezclan. El del amor, el de la política, el de la religión y el de los negocios. Empieza a haber problemas cuando se mezclan, cuando mezcla los negocios con la política, es lo que vemos con frecuencia en América Latina, la corrupción. Cuando se mezcla el amor con la política, sabemos los telenovelones que hay, esos más en Europa, porque en América Latina es hasta bien visto que los gobernantes tengan amantes. Eh, entonces, porque es un símbolo del machismo.
o mezclar la religión con la política, como hacen los yihadistas y algunas religiones fanáticas. Esas combinaciones no son buenas. Entonces, es un consejo siempre mantener esos compartimientos totalmente aislados y así está uno con sus principios religiosos claros, pero que no necesariamente inciden sobre la cuestión política. Ahora estamos viendo una gran injerencia de algunas iglesias cristianas en la política latinoamericana, lo cual no es bueno. La separación entre iglesia y Estado ha sido un principio fundamental del mundo occidental que debemos preservar. Y en este sentido, después de haber participado en tantas actividades en Bogotá, ciudad capital, referente colombiano, ¿qué lo lleva al ministerio? Que en México, para las personas que nos están escuchando, ser ministro es ser secretario de Estado. ¿Qué lo lleva a ser ministro, don Carlos? Pues no, hay la actividad política y mi inquietud intelectual. Yo era profesor, siempre he sido, llevo 30 y pico de años de profesor de las universidades, profesor en las áreas de macroeconomía, comercio internacional. Y bueno, y mi libro, que se llama El ajedrez del libre comercio, también con la editorial Planeta, es un libro que se utiliza aquí en las universidades para la enseñanza del comercio exterior. O sea, lleva muchos años y he publicado en journals, artículos de comercio exterior, en Georgetown, en diferentes universidades y en diferentes revistas. De manera que una combinación de la inquietud política y de la inquietud intelectual en el comercio exterior. Cuando me ofrecieron el ministerio, me preguntaron en qué le gustaría ser ministro. Y dije, en comercio exterior. ¿Por qué llegué a ser ministro? Una vez me preguntó un joven alumno mío en la universidad, ¿qué requisito hay para ser ministro? Y le dije, solo uno. Y me dijo, ¿cuál? Y dijo, que lo nombre. Entonces, pues a mí me nombraron. ¿Y cómo, en qué año, para que nuestros auditorios sepan, en qué año fue ministro, don Carlos? Los últimos 2 años del siglo pasado. Y fue una década, la de los 90, de muchísima convulsión a nivel internacional. Estaba la Unión Europea en su efervescencia, los acuerdos y los tratados de libre comercio se estaban poniendo de moda, la palabra globalización empezaba a agarrar fuerza, se hablaba mucho de que se estaba despertando al tigre, perdón, al monstruo asiático. ¿Cómo fueron esos años para un ministro de Comercio Exterior en un Colombia que también venía de ser nombrado en todo el mundo por temas de inseguridad, de narcotráfico, cosas que lamentablemente hoy vivimos en México? ¿Cómo eran esos tiempos? Pues mire, América Latina en general ha sido un continente proteccionista. Aquí ese tema de la protección de la industria nacional pegó mucho en Colombia, en México, en aranceles muy altos para proteger la industria nacional eran actos de nacionalismo y obviamente inclusive había serias intervenciones para limitar la inversión extranjera. Si uno mira la historia económica de América Latina, eran los nacionalismos económicos más a ultranzas. A mí me tocó al principio de la transición de eso eh, hacia una apertura mayor. Ya se había hecho la transición de un grupo andino obsoleto a lo que se conoció como la Comunidad Andina, una zona de libre comercio entre Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador y Bolivia. Y a mí me tocó negociar todo el ingreso de Perú al área de libre comercio, que hoy en día es una relación muy fructífera y muy dinámica. También en esa época los Estados Unidos, que ya tenía un acuerdo de libre comercio con Chile, quería extender un poco para contrarrestar el gran poder que tenía la Unión Europea, tener un área de libre comercio de las Américas, que se llamaba pues así, área de libre comercio de las Américas, y se inició una negociación en la cual yo tuve una participación muy activa representando los países de la comunidad andina, eh,
para lograr una zona libre de comercio desde Canadá hasta Chile. Existía ya el NAFTA, o sea que existía una área de libre comercio Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá. Existía el mercado común centroamericano, existía la CAN y existía el Mercosur, o sea, existían 4 bloques. Y entonces, si se podían articular esos 4 bloques, podía llegarse a una negociación de área de libre comercio donde fuera el comercio libre de toda América Latina. Desafortunadamente, en esa época ya estaba su amigo, el coronel Chávez, en el gobierno, y él se retiró de cualquier negociación. Brasil, que ha sido un país muy cerrado tradicionalmente, ahora estamos viendo algunos vientos de apertura, también se oponía a muchas de las normas de cualquier área de libre comercio en diversos temas, en compras estatales, en normas de origen, en propiedad intelectual. Y eso culminó ese proceso que hubiese sido un gran avance, como un proceso que terminó en un estadio en Buenos Aires, Maradona y con Hugo Chávez gritando al unísono, Alca al carajo. Y fracasaron las negociaciones del libre comercio de América Latina y de ahí se sucedió lo que todos conocemos, que fue que Estados Unidos negoció individualmente con cada uno de los países el CAFTA, en Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, negoció tratado de libre comercio con Colombia y con Perú, pero ya en ese momento estaba Correa en Ecuador, que no quiso participar, se retiró de las negociaciones del tratado de libre comercio, y hoy en día, pues, y los del Mercosur, liderados por Brasil, tampoco querían, pero hoy soplan otros vientos, y hay otras realidades que, como usted bien lo menciona, tienen a China como una realidad como el mayor destino de las exportaciones de América Latina, el primero o el segundo proveedor de bienes para América Latina y un gran inversionista. Y ya vemos algunos tratados de libre comercio con China en Chile, en Perú, en Costa Rica y muchos tratados con Corea. De manera que sí, el mundo ha cambiado. Hasta los 90 era un mundo del Atlántico. Todos mirábamos al Atlántico. Este siglo es un siglo del Pacífico. Todos tenemos que mirar hacia el Pacífico. Y tanto México como Colombia tenemos la gran fortuna de tener costas en ambas océanos. Y estamos viendo cómo sitios como Guadalajara y todo esto están saliendo aviones con berries y con toda suerte de productos vegetales hacia Asia. Es decir, que para México esa mirada hacia el Pacífico ha sido muy interesante y una diversificación importante de su dependencia en el mercado de Norteamérica. Y en ese sentido, doctor, dos preguntas. La primera, usted preside la Cámara Colombo-China y ha venido adquiriendo mayor dinamismo de algo que parecería muy ajeno o solamente de electrónica y de juguetes, y hoy se ha venido diversificando. Eso por un lado. Y la segunda es países como México, donde tenemos la frontera más dinámica del mundo, con el país más dinámico del mundo hasta ahora, porque, bueno, China ha venido en un ritmo de crecimiento imparable que no tiene ningún otro país. Para México tenemos una codependencia de los Estados Unidos natural, al ser el socio comercial más importante de los Estados Unidos. A veces China nos gana poquito y a veces, por ejemplo, ahorita con la guerra comercial, otra vez estamos en el número 1 de libre comercio y del intercambio comercial con Estados Unidos. Para un país como México, tener una codependencia tan grande nos pone vulnerables y permanentemente en riesgo. Por lo que yo decía al principio de la transmisión, cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. ¿Cómo hacer para diversificar? Entonces, la pregunta va dividida en dos. Primero, la Cámara Colombo-China, qué es, cómo funciona y cómo ha diversificado. Y la segunda, cómo un país como México poder lograr una diversificación en una menor codependencia.
Sí, mire, Jorge, yo asumí la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China hace 5 o 6 años. Y lo que he visto en estos 5 o 6 años es una transformación de la presencia china en América Latina. He asistido en China y en América Latina a las reuniones China-América Latina, lo que llaman el Summit de China-América Latina, y lo que ve uno es una presencia cada vez mayor, unas inversiones en infraestructura enormemente grandes. Para el caso de Colombia, de tener cero participación, los chinos están haciendo el metro de Bogotá, el tren de cercanías de las poblaciones cerca de Bogotá, pues, están haciendo proyectos de infraestructura en carreteras, están licitando la navegación en el río Magdalena, la navegabilidad, y obviamente así por toda América Latina en obras de infraestructura, y han pasado en unas fases en que entraban a licitaciones y luego entraron a una etapa de financiación de esas obras a través del sistema bancario chino y de las mismas empresas, que hoy en día están muy metidos en APPs, en asociaciones público-privadas con empresas chinas. De manera que la presencia en la China es de una altísima tecnología. Porque es que en América Latina, para tratar de poner las dos preguntas juntas, en América Latina tenemos la noción más equivocada de China. Vemos a China como un vendedor de chancletas y telas baratas. Y China es el productor de Huawei, de los teléfonos del G5, del Lenovo, de los computadores, de los equipos de altísima tecnología. Yo cada vez que visito China ya me da una envidia espantosa porque de un año a otro es otro país diferente. Es una transformación permanente hacia la innovación, hacia la tecnología. La última vez que estuve en China, que fue hace 2 años, yo tenía viaje a China el año pasado, que a principios de este año, que obviamente se tuvo que cancelar. Me quedé con los tiquetes comprados. Eh, pero para la vez anterior que fui, yo me fui muy juicioso con mis dólares en el bolsillo. Ya no existe el papel moneda. Todas las transacciones son digitales. La persona que me estaba acompañando tuvo que pagarme la entrada para ver los osos pandas en Chengdu, porque no tenía el celular para pagar en electrónico. No existe el papel moneda. O sea, es la bancarización total y absoluta, es el desarrollo de la tecnología financiera totalmente, de las fintech, de manera que estamos frente a un país que está con unos procesos de innovación y de educación. Yo en algunas ocasiones en la universidad he dictado un curso sobre China y ver lo que lograron en educación, porque todo esto es a base de educación, ¿no? En formación de ingenieros, de posgrados, de toda suerte de programas para desarrollo tecnológico. Nosotros, por lo menos en Colombia, tenemos demasiados abogados y muy pocos ingenieros. Yo no sé en México cómo están en esa situación. Ahora, otra cosa que me ha impresionado muy favorablemente es que México está mirando a China seriamente. Pues China empezó con el año antepasado una feria de importaciones, porque China es consciente que tiene una balanza comercial muy favorable a ellos y desfavorable a la mayoría de los países, y sobre todo en América Latina. Entonces creó una gran feria para que los países vayan a ofrecer sus productos y los chinos vayan a comprar. Es un caso insólito porque casi todos nuestros países hacemos ferias de exportaciones, no de importaciones. Pues la feria de Shanghai es una de las más grandes de importación. Y el año pasado México estuvo presente con el pabellón más grande de todos, con una delegación empresarial impresionante. De manera que el COMCE, el Consejo Comercio Exterior Mexicano, estuvo presente este año por diferencias que ha habido y no se sabe si es virtual o va a ser físico. México no va a participar, pero México ha sido muy activo en esa diversificación, en su presencia en México, muy activo a través del COMCE. Entonces uno ve a México con varias miradas, porque México hizo parte de todo el acuerdo de Trans-Pacific, TPP, que desafortunadamente dio al traste el presidente Trump.
ha estado mirando hacia Asia muy activamente y obviamente hacia América Latina con la Alianza del Pacífico. Y ha logrado esfuerzos importantes de diversificación de sus exportaciones hacia los países que no tienen gran capacidad de compra, pero México es en materia industrial el principal socio comercial de todos los países de la Alianza del Pacífico, definitivamente de Colombia. Entonces, con una mirada que tiene clara México hacia América Latina, a través de su Alianza del Pacífico, una mirada clara hacia Asia, que no solo se expresa en su participación en estas ferias de importación china, sino a través de toda la gestión que hizo con el TPP, que desafortunadamente pues ahí se está tratando de reorganizar, que muestra una cosa muy clara que yo creo que México tiene clara, pues tiene su vecino, tiene su infraestructura, tiene, pero uno no puede tener todos los huevos en la misma canasta. Y yo veo un esfuerzo y cada vez más con la diversificación de las cadenas de valor global que se está dando hoy en día con la nueva realidad de COVID y de reorganización de los procesos de producción, México va a jugar un papel muy importante, no solo para la industria de América Latina o de la industria de los Estados Unidos, sino para la industria mundial. Y entrando un poco ya en materia de esto, en el mercado latinoamericano, cuéntenos un poquito de World Trade Center Association desde Nueva York, desde sus orígenes, ya cumpliendo 51 años, cómo se estructura. Y ahora que hablamos de regiones, usted es el director regional de la asociación, pero vámonos de lo más, de lo general a lo particular. Vámonos que entender un poquito qué es la Asociación Mundial de Comercio de la WTCA de Nueva York y después nos abocaremos al mercado o a la región latinoamericana. El señor Gaito Solia, a quien yo conocí, fui muy buen amigo de él y estuve en la Junta Directiva Mundial de World Trade Center durante 12 años, presidida por el señor Tosoli. Era un ingeniero de Nueva York de origen italiano que trabajaba con la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey. Y entre otras, había tenido la visión, cuando veía desde su oficina cómo llegaban los productos a los puertos, dijo, tal vez se facilita más si todo lo metemos en una cajita. Y dibujó una cajita que dijo, se le pueden colgar esas cajitas al camión. Y entonces así, o la tractomula, como la llaman ustedes, o como se llame. Y así pueden bajar las mercancías del barco y ponerlas de una vez. No necesitan transportar bultos de un lado para otro. Y se inventó una cosa que es hoy muy conocida que se llama el container. Entonces se hizo célebre en la asociación. Entonces el senador, el gobernador Rockefeller, que quería rescatar el sur de la isla de Manhattan, dijo, vamos a rescatar, a poner un landmark en el sur de Manhattan, un centro mundial de comercio. Y dijo, voy a hacer el World Trade Center. Y le encargó al ingeniero Tosoli que se encargara de esa cosa, o sea, gerente de desarrollo de esas par de torrecitas, que no eran dos, sino seis, ¿no? Es que dos eran las conocidas. Y ese Tosoli, que tenía una visión global, dijo, esto es una maravilla, esto que es un centro mundial de comercio, pues si es un centro mundial de comercio, así como las mercancías necesitan una infraestructura, la gente de negocios necesita una infraestructura. Esa infraestructura está en un edificio, está con hotelería, está con oficinas, está con servicios, necesitan las mercancías y necesitan los ejecutivos. Y con eso se unió con el señor Yamada en Tokio, que estaba desarrollando un centro muy importante, que era el World Trade Center de Tokio, y con el International House de New Orleans, que era un centro de negocios internacionales, y fundaron el World Trade Centers Association con esos tres miembros, y hoy en día somos 350, lo cual demuestra la visión en el mundo. Y ha evolucionado, porque digamos una de las primeras logros, nosotros tuvimos el primer Internet en el mundo. En World Trade Center nosotros nos comunicábamos, claro, con una comunicación telefónica que esas que chifreaban apenas entraba y de todo. Pero con el Internet, pues obviamente cambia porque los servicios de información y todo, la noción de World Trade Center, donde lo que generamos ese valor agregado, esa infraestructura para los negocios, están en el campo de formación, educación,
están todo el campo de networking y infraestructura física, de centros de startups, de apoyo al empresariado, tanto naciente como el empresariado grande, de centros de convenciones, de centros de exposiciones, de toda la infraestructura inmobiliaria que necesita y de servicios que necesita en la dinamización del comercio internacional. Entonces, pues eso en estos 50 años ha evolucionado enormemente y yo creo que hoy estamos en una etapa de cambio. Y curiosamente, en ese cambio nos ha ayudado mucho el COVID. Somos unos beneficiados del COVID porque siempre en una organización mundial del tamaño de esta, en que tenemos miembros en China y en todo Asia, y en India, y en América, y en África, reunirnos, comunicarnos para un mundo que venía de la realidad física, pasar a la realidad virtual se ha hecho mucho más dinámico. Nos reunimos, los World Trade Centers de América Latina, mucho más fácil, se reúnen, asistimos a reuniones del World Trade Center de Europa, hablamos con los chinos a diario. Toda esta realidad nos ha dado un dinamismo que es muy interesante y al mismo tiempo de permitir una mayor conectividad, presenta nuevos y mayores retos, que son los que yo creo que tenemos que como asociación asumir y definir para que pasada la eh, la pandemia controlado, una vez haya vacunas y todo eso, tengamos ese activo como parte de nuestro arsenal en procura de la internacionalización y de los negocios. Y eso es lo que estamos haciendo en América Latina, ¿no? El futuro cercano de World Trade Center Association para América Latina, ¿cree que le permita mayor dinamismo comercial, cultural, educativo, de parámetros de referencia en real estate, de mejores prácticas, o esperará América Latina las tendencias que marque América del Norte y Europa, por ejemplo, o Asia? No, yo creo, mire, en América Latina hace 10 años había 10 World Trade Centers, hoy somos 55. De esos hay 5 ahorita bajo construcción. Proyectos importantísimos, centros de convenciones, centros de negocios impresionantes. Y te digo, en el sur, en Centroamérica, en México. De manera que hay un dinamismo muy importante. Yo creo que en estos años América Latina ha aprendido que la globalización llegó para estar. Esa idea del mundo cerrado y del mundo nacionalista afortunadamente no ha pegado tan duro en América Latina. Sí hay algunas expresiones de compre mexicano, compre colombiano, compre, que son campañas publicitarias, pero que no se han traducido en confrontaciones contra procesos de zonas francas. Con la asociación ya nos hemos ido juntando. Tenemos una zona franca que es World Trade Center en Montevideo. Estamos en un acercamiento con la Asociación Mundial de Zonas Francas. Tenemos toda una nueva realidad en América Latina que no ha permitido que ese nacionalismo y ese proteccionismo fuera de algunos casos específicos, como Venezuela, no se haya contaminado. Seguimos siendo miembros activos de la Organización Mundial del Comercio. Los procesos de TLC siguen vigentes. No se ha renunciado a ningún tratado de libre comercio en América Latina durante estos años de conmoción. De tal manera que vemos que yo creo que hay en América Latina una vocación de globalización en que World Trade Center puede jugar un papel importante en esa vocación, tanto como el contacto de los negocios, pero para eso hay redes más especializadas como Alibaba y Amazon, etcétera, en el comercio, en el intercambio de mercancías, pero sí mucho en la idea original, de building the purpose. Ese purpose ha cambiado, es formación empresarial, es apoyo a los empresarios, es formación de empresarios, es networking, porque hoy en día en el mundo el problema no es que haya información, sino que hay demasiada información y tenemos que seleccionar esa información. De no tener información pasamos a tener demasiada. Entonces, yo creo que los World Trade Centers están llamados a jugar un papel muy, muy importante en la región y lo están jugando.
cada vez mayor, cada vez con mayor reconocimiento. Y hoy vemos un movimiento muy fuerte en América Latina de los World Trade Centers. Tenemos, si acaso, unas 4 o 5 licencias inactivas, pero en términos generales tenemos un dinamismo que, sinceramente, dentro de la asociación, yo diría que la región más dinámica es la de América Latina en el movimiento World Trade Center. A don Carlos Ronderos, al entonces CEO Scott Ferguson y al director regional para América del Norte, Salum, les toca conocer Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, es decir, la región de los dos Laredos, una región la más dinámica en temas de comercio mundial, hoy considerado a partir de la guerra comercial, a los dos Laredos es el puente de comercio mundial más dinámico del planeta, más de $1 millón por minuto, lo que cruza ahí, más de 15,000 trailers, más de 8,000 cajas de ferrocarril, todos los días cruzan. ¿Qué le representó a Carlos Ronderos, director regional de World Trade Center Association para América Latina, el visitar Nuevo Laredo y por qué un World Trade Center en Nuevo Laredo? Porque todavía hay gente en Nuevo Laredo que dice, ¿y si va a haber un World Trade Center en Nuevo Laredo? ¿Será en Laredo, Texas? ¿Cómo que en Nuevo Laredo, Tamaulipas? ¿Qué vio, qué vivió y qué piensa la organización de Nuevo Laredo, Tamaulipas? Cuando se estudió la, la solicitud y se vio el compromiso total por parte del gobernador y del alcalde de la ciudad, del ingeniero Rivas, vimos que no podía no haber un World Trade Center en Nuevo Laredo. No es que puede haber, es que no habría razón para que no hubiese, por el puerto donde pasa la mayor parte del comercio, con un drama, que es que pasaba el comercio, pero no se generaba el valor agregado que eso significa para esa comunidad. Y el World Trade Center tenía la capacidad, o tiene la capacidad y el reto de, en ese gran comercio transfronterizo que hay, contribuir a que a esa comunidad le quede cada vez más valor agregado. No solo con los agentes aduaneros, sino con todo el tema logístico, con todos los servicios, con el Instituto Mexicano de Logística, con la infraestructura que requiere para que cada vez esa integración le quede mayor en valor agregado. De manera que World Trade Center en Tamaulipas es casi que un caso de estudio, porque es un World Trade Center en una zona de gran comercio, con unos retos inmensos y con unas posibilidades infinitas, de manera que ha sido un viejo anhelo los World Trade Centers binacionales, un viejo anhelo que la asociación no ha logrado concretar. En esta ocasión, en esa visita, también tuvimos oportunidad de visitar el Laredo, Texas, y ver el interés que también existe por todo este proceso de parte de las autoridades en el otro lado de la frontera. De manera que este es un caso que augura todo el éxito del mundo y espero y lo hemos monitoreado con gran detalle, porque allí se generará no solo una infraestructura física, sino una infraestructura humana que permite, por ejemplo, el centro de convenciones que anunció el gobernador como parte de todo ese complejo. ¿Dónde más pueden ser los grandes encuentros de logística, de empresarios? Que ahí donde se suceden las cosas. De manera que eso tiene un gran futuro y para nosotros fue una sorpresa muy grata encontrarnos con una cosa que es indispensable, que es la confluencia de los empresarios privados, el Estado y la localización. De manera que se dio la fórmula perfecta en Nuevo Laredo. Así es de que veremos florecer ahí un importantísimo World Trade Center muy pronto. Y finalmente, para cerrar el tema de México y ya pasarnos al cierre con el tema internacional de lo que hoy se está viviendo, hay personas que hoy les da miedo por el COVID y que creen que la nueva normalidad, que muchos le llaman, yo le llamo nueva realidad, van a dejar de utilizar espacios de oficinas, van a dejar de utilizar centros de convenciones, les da miedo que ya no vaya a regresar a usarse estos espacios y de repente se frenan las inversiones. ¿Qué piensa el doctor Carlos Ronderos con su experiencia y qué piensa la Asociación
respecto a este futuro inmediato con esta nueva realidad? A ver, sin lugar a dudas, el próximo año va a ser un año difícil, pero yo personalmente creo que en 5 años estaremos usted y yo en una asamblea de World Trade Centers en Accra, brindando con una copa de vino diciendo, ¿se acuerda hace 5 años cuando creíamos que esto no era posible? El contacto humano, el diálogo personal, la posibilidad de coger un papel y un lápiz con el otro y hacer un dibujo de cómo se imagina uno el modelo de negocio, eh, lo que todo el tema del business model le recomiendan a uno dibujar en una servilleta el modelo de negocio. Todo eso volverá, porque así pasó en la gripe española a principios del siglo XX y la ciencia, pues hay 30 vacunas andando o 5 o 6 que ya están en fase final y habrá vacunación y aparecerán otros problemas y aparecerán otros virus, pero seguiremos yendo a pasear al mundo, seguiremos teniendo la dicha de estar en México y yo creo que los que entienden que la nueva normalidad es transitoria o la nueva realidad es transitoria, nos deja una gran cantidad de enseñanzas y de que podemos utilizar mejor todo el sistema digital, pero yo no veo unos startups y unos WeWork y trabajos colectivos dando solamente en línea. No veo las reuniones empresariales sucediéndose exclusivamente en línea. El tema del teletrabajo lo ha tomado todo el mundo muy alegremente, pero eso tiene unas complicaciones. ¿Cómo es la protección social del teletrabajador? ¿Cuáles son los horarios del teletrabajador? ¿Cuál es la infraestructura? ¿La empresa le va a montar a la persona trabajando en su casa una oficina? ¿O la empresa va a descargar todos los costos de teléfono, internet y mobiliario al empleado? No creo que haya empleado que, pues obviamente por la pandemia y por el home office y por la protección, pero yo no veo los empleados diciéndole a las grandes empresas, mire, tranquilo, no te preocupes, yo pago el internet, yo pago el teléfono, yo pago los muebles, el café, el break y todo. No ponga cafetería, que eso no necesita yo aquí, mi señora, mi cocina. Eso no es factible. Otra cosa es que psicológicamente no es viable. Trabajar en la casa por un tiempo, pero a largo plazo la gente necesita separación de roles. Y esa separación de roles necesita estar con sus compañeros de trabajo. Ir después del trabajo a tomarse una cerveza con los amigos. Necesita otros escenarios. Y una vez pasado esto y cuando estemos hasta la coronilla de que a la mitad de la reunión nos aparezca el perro o la aspiradora, querremos volver a la oficina con una velocidad que nunca habíamos visto anteriormente. Mi nieto estaba en educación virtual, él vive en Inglaterra. Y yo no he visto un niño más feliz cuando le dijeron que abrieron el colegio. Y era el niño que más odiaba el colegio. Y cada vez que sacaban las vacaciones y en el colegio decía, no, yo no quiero ir al colegio. Ahora lo único que quiere es el colegio, que supo lo que es quedarse en la casa. Entonces, no, yo creo que los que tomen la oportunidad en estos momentos difíciles son los que van a tener la delantera en un mundo que además de volver a la normalidad, volverá a una normalidad que tendrá afán de recuperarse rápidamente y una gran cantidad de aprendizajes y insumos nuevos como resultado del COVID. Así es de que eso, yo no soy pesimista, la gente no se va a quedar trabajando en su casa, por lo menos yo no me voy a quedar trabajando en la casa, no sé, Jorge se va a quedar trabajando en la casa, eh, para que su niña recién nacida, que usted la adora, empiece a llorar y de un momento en la mitad de una conferencia, entonces, adoro a mi hija, pero yo me voy a la oficina. Claro. Entonces, esa realidad vuelve, así es de que yo no creo, este es un momento de construir para recoger la cosecha pasada el COVID. Y es momento de estar preparados para esa nueva realidad, ¿cierto, doctor? Es decir, Okay. hay que estar invirtiendo ahorita, no, que también ese chip de latino de que estamos pensando hacer negocio ahorita para recuperar mañana el capital y hacernos millonarios mañana,
creo que no lo acabamos de entender. Pensamos que Visus y se hizo millonario ahorita con la pandemia, pero Visus se hizo millonario porque se preparó en años y años atrás. Yo escuchaba una entrevista con él y él decía, bueno, es que yo no me hice millonario con la pandemia. Aproveché la pandemia para multiplicar mis recursos, pero la infraestructura la vino construyendo de años atrás. Sí, eh, el tema, lo estamos viendo, las bolsas mundiales ya se recuperaron, eh, pero nosotros tenemos que aprenderle a los chinos. Aquí largo plazo es 6 meses en Colombia. En América Latina, uy, no, me tocó un negocio de largo plazo, un año. En una conferencia que organizamos en la Cámara China la semana pasada con Power China, duraron 5 años en Colombia sin participar en ningún proyecto. Y dijeron, no, eso es corto plazo. Nosotros, el plazo se piensa, y obviamente la planeación se hace a mediano plazo y a largo plazo. Si pensamos en el plazo inmediato, lo único que hacemos son negocios, no grandes empresas. Las cosas toman tiempo de construir, y la visión de largo y mediano plazo es fundamental, y coincido plenamente contigo en que no tenemos esa visión. Necesitamos construir una visión de plazo mediano y largo plazo. Roma no se construyó en un día, es un viejo dicho que parece que lo olvidamos. Don Carlos, para perfilarnos al cierre, en noviembre son las elecciones en los Estados Unidos y finalmente lo que ocurra allá repercute en todo el planeta, en materia bélica, militar, en materia económica, en materia social, en materia migratoria, en todo, absolutamente todo. Hoy lo que ocurra en Estados Unidos le afecta al resto del mundo o le beneficia al resto del mundo. Hay elecciones en los Estados Unidos, hay elecciones en varios países de América Latina y de Europa. ¿Cómo ve el doctor Carlos Ronderos el futuro inmediato en Estados Unidos y en el resto del mundo? Es muy incierto, ¿no? Porque, pero a mí me da la impresión que la tendencia hacia la realidad global prima. Mm, Estados Unidos durante estos 4 años ha privilegiado el bilateralismo sobre el multilateralismo. Le ha dado muy duro a las organizaciones multilaterales, a la OTAN, a la OMC, a la Organización Mundial de la Salud. Todos los escenarios multinacionales los ha atacado y despreciado. Y ha privilegiado el nuevo tratado con México y Canadá. Ha privilegiado relaciones bilaterales, lo cual es un gran retroceso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el gran triunfo fue empezar a construir escenarios multilaterales en un mundo que cambió su perspectiva de tiempo y espacio. La prueba es que yo estoy aquí en la mitad de unas montañas, eh, tú estás en Guanajuato, y estamos en un solo espacio. Las dimensiones de espacio cambiaron y de tiempo, y si tuviésemos acá a un colega de China, pues las dimensiones de tiempo también se borrarían. Entonces, pensar en esa nueva realidad de nuevas dimensiones de tiempo y espacio, que es lo que genera una nueva era. El modernismo surge a partir del momento en que se da el reloj mecánico, y que los viajes de Colón, y que el mundo es redondo y todas estas cosas, se generan nuevas dimensiones de tiempo y espacio que dio inicio a una nueva era. Estamos viviendo una nueva era. Y obviamente, si uno lo ve en la perspectiva de largo plazo y con una visión histórica, habrá gente que trató de parar eso, como trataron de parar los oscurantistas el Renacimiento. Pero eso no es parable. De manera que yo lo que veo es que más allá de los brotes, existe la conciencia en los jóvenes de que el mundo está globalizado. Eh, Mis hijas viven una en Nueva York y la otra en Londres. Ellas creen que el mundo es global y lo practican. Y así todos los de su generación. ¿Cómo le gustaría al doctor Carlos Ronderos que lo recordaran? A mí me gustaría que me recordaran como una persona que pudo poner su granito de arena a la sociedad, en el mundo académico, que mis libros los lean, que mis trabajos en historia los
sirva para una reflexión, que mi familia me recuerde como una persona que ayudó a contribuir a una mejor sociedad. Y si logro que algo de lo que he hecho haya redundado en una sociedad mejor, más justa y más globalizada y más conectada y más transparente, pues me sentiría feliz. Don Carlos Ronderos, qué gusto haberlo tenido por aquí esta mañana charlando con los mexicanos, charlando con América Latina, porque está conectado, tiene porra, como decimos en México, con los World Trade Center de la región. Han estado muy atentos, a los cuales les mandamos un grato saludo a todos los World Trade Center de América Latina que están conectados esta mañana, y estoy seguro que replicarán este video en sus redes sociales. Y yo estoy seguro que está pasando a la historia don Carlos Ronderos con lo que nos cuenta, con las experiencias, pero sobre todo con lo que hace todos los días. Finalmente, un mensaje de despedida, don Carlos, para aquellos que han perdido todo, que de pronto han perdido la ilusión, han perdido la esperanza, porque con esta pandemia, tanto en lo físico, con la salud, como en lo económico, en su economía familiar y personal, lo han perdido todo. ¿Qué les diría Carlos Ronderos a estas personas, tanto a las que han perdido todo como a los que todavía les queda un poquito y quieren salir adelante? Pues a la sociedad en general que esta es una época de compartir, ¿no? Las inequidades se han aumentado, la pobreza se ha aumentado y las sociedades tenemos la obligación de luchar contra eso, no solo a través de la caridad y de la generosidad, de la solidaridad, que son muy importantes, sino sobre todo ayudando a que los estados generen las condiciones para la recuperación. Tenemos que garantizarle a la sociedad, todos los que tenemos algún grado de influencia, que habrá campo para todo el mundo, que la recuperación no son para las 4 grandes empresas, que la recuperación es para todo el mundo. Y sembrar esa esperanza, porque yo creo que la sociedad es capaz de recuperarse. Yo creo que podemos volver a los niveles muy rápidamente. Se habla de la famosa curva Nike, que es la bajada y la subida como una posibilidad muy grande de que suceda, porque las causas que llevaron a esa crisis no son económicas, no son como en las crisis del año 99, una crisis de carácter monetario y fiscal. Son crisis que se derivaron de un elemento externo. Entonces, el aparato productivo está presto. Yo creo que la gente no ha perdido la esperanza. Todos somos conscientes y yo creo que lo que tenemos todos es que tener un gran empeño y un gran esfuerzo en sacar adelante nosotros mismos y a los que están rezagados. Entonces yo creo que hay una esperanza y esa esperanza la construimos entre todos. Así es de que no cunda el pánico, ¿cómo es que decía el chavo? Que no cunda el pánico. No cunda el pánico. Entonces ahí estaremos para esta batalla nueva que se nos presenta en la vida, que, como usted lo ha dicho, es única. Nos tocó a nuestra generación. Muy bien, don Carlos Ronderos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Estoy seguro que no será ni la primera ni la última. Este espacio está abierto cada vez que quiera decirnos algo a los mexicanos, o cada vez que sea necesario, lo volveremos a invitar, porque yo creo que hay mucho que aprender de don Carlos Ronderos. Pues mil gracias, Jorge, mil gracias por la invitación. Ha sido muy grata conversación. Sin lugar a dudas se debieron quedar 1000 temas en el tintero. Ya habrá oportunidad de tratar muchos diferentes aspectos de la vida, y de verdad que es una ocasión más para conectarme con México, país en el cual me ha tocado por fortuna visitar muchísimas veces y espero seguirlo haciendo por el resto de mis días. Claro que sí, hay muchísimos saludos de parte de amigos, colaboradores y personas que admiran a Carlos Ronderos. Le mandan muchos saludos aquí en las redes sociales. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Gracias por iniciar la semana con actitud, con aptitud. Vamos a salir adelante. Báñense, arréglense, píntense, pongan ánimo a las cosas. No se queden en pijamas, no se queden fodongos, porque si mandamos una buena señal
vamos a poder salir adelante entre todos. Así es que muchísimas gracias, que tengan un gran día, feliz semana, que estoy seguro que lo vamos a hacer todos juntos un buen espacio. Gracias al doctor Carlos Ronderos por habernos acompañado y un abrazo, que la pasen bonito. ¡Ánimo! Gracias, échenle ganas. Don Carlos, lo perdí.